el precio del cerdo normalmente sube en el verano, porque acabamos produciendo menos kilos de cerdo mandados al mercado. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Deberíamos de estar ajustando nuestras dietas para que el cerdo no baje tanto su consumo de alimento, bajar el costo de nuestras dietas, bajar la densidad de nuestras dietas. En el verano, en muchas partes del mundo, de hecho está la encuesta FEDNA, están los requerimientos del NRC, vas a encontrar que cerdos en finalización arriba de 120 kilos necesitan dietas de 13-14% de proteína. Si yo estoy dando 13-14% de proteína con un punto 72 de lisina, pues el animal va a ser mucho más eh, estimulado a consumir más alimento. ¿Qué tal, estimados escuchas de este podcast? Sean bienvenidos a un episodio más. Soy Arturo García y a nombre de todo el equipo de ADM les doy la bienvenida a este podcast. En esta ocasión, y aprovechando que en nuestro país estamos cursando por el verano, hemos invitado al doctor Diego Braña Varela a platicar con nosotros acerca de un tema que es recurrente año con año, y es cambiar o no cambiar las dietas en el verano. Antes de entrar en materia, presento a Diego, a quien me da mucho gusto que hoy nos acompañe. Diego, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación de ADM y es un gusto estar participando en este podcast. Gracias. Gracias a ti, Diego, por estar con nosotros. Digo, sé que eres una figura muy conocida dentro del medio, pero bueno, quizá hay alguno de nuestros seguidores que no le ha tocado coincidir contigo. De manera breve, te pediría que nos contaras un poco de tu historia dentro de la porcicultura, y algo que siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados es ¿de dónde sale ese gusto por dedicarse a los cerdos? Fíjate que cuando yo era muy joven, estaba estudiando, mis papás no tenían dinero para pagarme la escuela. Me acerqué a una persona muy, muy querida, mi padrino, y le pedí trabajo para pagar la escuela y él me dijo, no, mejor trabajas en una granja de cerdos para mí cuando sean tus vacaciones y días libres. Y así empecé a trabajar con cerdos hace 45 años en una granja de 500 vientres. Mi primer año fue básicamente palear excremento, limpiar corrales. Después empecé a subir de encargos y de ahí en adelante llevo 45 años trabajando con cerdos. Eh, Estudié veterinaria en la UNAM, después hice una maestría en nutrición animal enfocada a cerdos y después me fui a trabajar unos años en diferentes empresas y ya cuando tenía 30 y tantos años me fui a estudiar un doctorado a la Universidad de Illinois. Siempre me encantó la fisiología del crecimiento, la calidad de la carne, la nutrición y dicen que cuando te dedicas a lo que te gusta, pues lo haces, de menos te va bien seguramente. Y a mí no me puedo quejar, estoy muy contento con lo que ha sido el desarrollo de mi vida. Son 45 años viendo cerdos, granjas, rastros, plantas de proceso. Ha sido una experiencia de vida fenomenal que me ha permitido además viajar por todo el planeta. He podido dar asesorías tanto en Europa, en América del Norte, en América del Sur, Centroamérica, México. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y estoy feliz y agradecido con la porcicultura porque me ha permitido realizarme como persona y como profesionista. Lo que escuchamos, Diego, es que empezaste desde la base, desde donde empezamos la mayoría de los médicos, limpiando a los cerdos, conociéndolos, entendiendo su rutina para a partir de ahí, y yo lo digo como experiencia, quizá ya lo que aprendiste en la escuela, implementarlo más fácil, ¿no? Entendiendo desde la base que es la limpieza y el cuidado diario de los animales, ¿no? Y eso es algo que le recomiendo a todo el mundo. Si tienen la oportunidad
de trabajar y luego regresar a estudiar y trabajar y regresar a estudiar, es algo que te ayuda muchísimo porque entonces aplicas mucho mejor el conocimiento, aprendes a aterrizar mejor las cosas, no quedarnos con las rutinas de toda la vida, sino mantenernos constantemente actualizándonos y entender siempre que, como dice la familia de una empresa que quiero mucho y que tengo muchos años trabajando con ellos, lo bien hecho siempre se puede hacer mejor. Y creo que es parte de lo que queremos hablar hoy. Yo puedo tener una extraordinaria nutrición, pero sin embargo, debo de estarme adaptando a las condiciones cambiantes. Eh, Hoy hablamos de cambio climático porque nos estamos enfrentando a situaciones muy extremas de temperaturas. Hoy hablamos de que debemos de buscar formulación de precisión, ser lo más eficientemente posibles en nuestro manejo de dietas. Bueno, de lo que queremos platicar hoy precisamente es como una formulación muy bien hecha para todo el año. En la finalización, en la lactancia, se puede hacer mucho mejor considerando lo que es el cambio climático, las temperaturas tan extremas a las que se están enfrentando nuestros animales y lo más importante, la temperatura y humedad, que es un binomio que nos hace todavía más daño. Pero bueno. Diego, pues si te parece, digo, ya estás un poquito develando de lo que vamos a platicar. Y digo, si te parece, empezaremos con una pregunta un tanto general. Es común, digo, nosotros que nos encontramos en la nutrición, eh, que el cliente te pregunte por qué debe de cambiar dietas en verano si antes de que empezara el calor las dietas vienen funcionando perfectamente bien. No, sí, 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 no, es una pregunta tremendamente válida que de hecho este año varios productores me han dicho lo mismo. Espérame, espérame, si está funcionando, no me lo cambies. Y ese es uno de los problemas, que ahorita vemos que está funcionando, pero los efectos del clima los empezamos a ver con más tiempo, porque el efecto del clima, por ejemplo, en la finalización, a los que más les va a afectar es a los cerdos de 60 kilos en adelante. Son los que más van a resentirlo. Pero de que yo veo un cerdo de 60 kilos que empieza a resentir el problema hasta que se va a mercado a los 110, a los 130, a los 140 kilos, pues va a pasar un periodo de tiempo que me va a acabar costando mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Un cerdo que empieza a, pensando un cerdo que nació en época de frío, que nació en enero, febrero, marzo, que está acostumbrado a una cierta temperatura, de repente empieza a sentir que ya cuando estamos por marzo empieza a subir las temperaturas. En mayo ya lo estamos enfrentando a temperaturas en caseta de más de 25 grados. Y para junio, esos animales están experimentando en diversas horas del día temperaturas de más de 33 grados centígrados. En algunas casetas este año, con un productor, encontramos una caseta que había llegado a 34 grados centígrados. Esas son temperaturas extremas para los cerdos. Los cerdos son unos animales que evolucionaron en climas templados. Cuando un cerdo empieza a crecer, es, tiene una forma de esfera. Y esa esfera, mientras más crece, cada vez va a tener más volumen, pero menos superficie de contacto para expeler, para sacar todo el calor que está produciendo su organismo. Si nosotros no cuidamos esas temperaturas, vamos a hacer que el animal salga de su zona de confort y empiece a entrar en una zona que ya no es termoneutral. ¿A qué me refiero con que no es termoneutral? A que el animal empieza a gastar energía para eliminar ese calor. Y eso puede ser tremendamente contraproducente. Piensa en una cerda de lactación, que la pasas de 20 grados a 29 grados centígrados, la tasa de respiración, la frecuencia respiratoria va a aumentar de 30 respiraciones por minuto a más de 120 respiraciones por minuto. Esa cerda va a empezar a gastar mucha energía para eliminar ese calor. Esa cerda va a empezar a producir más calor por el esfuerzo que tiene que estar haciendo con el proceso de respiración. Va a acabar agotándose.
Y lo último que van a pensar esos animales es en comer. ¿Qué es lo que vemos? Que en verano siempre tenemos una caída muy fuerte en el peso de los cerdos. Por eso el precio del cerdo normalmente sube en el verano, porque acabamos produciendo menos kilos de cerdo mandados al mercado. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Deberíamos de estar ajustando nuestras dietas para que el cerdo no baje tanto su consumo de alimento y siga creciendo. Esa sería la parte ideal de lo que debería de ser nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vemos? Menos consumo. El animal consume menos, entonces tiene menos energía neta disponible para crecer. Se nos va a caer la ganancia de crecimiento, se nos va a ampliar el tiempo a finalización. Y en las cerdas lactantes lo que vamos a ver es que baja la producción de leche. Y la otra cosa que vamos a ver en las cerdas en el verano es que la condición corporal se nos empieza a caer. Por supuesto, la cerda consume menos alimento, pero sigue amamantando los lechones. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a sacar reservas de su cuerpo para producir la leche. ¿Cuáles son esas reservas? Siempre pensamos que es grasa. Grasa solo es una parte, la otra parte es masa muscular. Y el estar eliminando masa muscular para una cerda tiene implicaciones muy grandes. La principal es que su futuro lo está perdiendo. El dinero que tenía invertido en esas masas musculares lo está gastando antes de tiempo. Eso va a implicar que sea menos longeva. Eso va a implicar que su siguiente parto tenga que tardar más tiempo en recuperar sus reservas corporales. Y normalmente va a regresar a sus reservas corporales en forma de grasa, no de músculo. Que vemos que las cerdas poco a poco se van haciendo más grasosas, menos musculares y por lo tanto tienen menos capacidad para responder a los retos. Por eso es por lo que debemos estar pensando en modificar nuestras dietas durante el verano. El otro punto es que la gente dice, particularmente en el centro de México, cuando empieza el calor fuerte, estamos en plena sequía. Y sí, en ese momento sentimos mucho el calor. Estoy hablando de los meses de marzo, abril, mayo. Todavía no empiezan las lluvias. El calor está todo. Y en ese momento la gente dice, bueno, ya se acabó el calor, llegaron las lluvias de junio y julio y piensan que el verano terminó. No, ahí es cuando viene el problema más grande, porque juntamos los dos factores, juntamos temperatura y humedad. Acuérdate en el episodio anterior, cuando se habló del efecto de la temperatura alta, del calor, se mencionaba cómo los cerdos eliminan temperatura de su cuerpo, la eliminan a través de una evaporación en la respiración. Cuando el cerdo inspira aire seco y fresco, en los pulmones se convierte en aire caliente y húmedo, y al exhalar ese aire es cuando pierde calor. Pero si el aire está caliente y además está húmedo, no puedo evaporar agua en los pulmones y por lo tanto no puedo perder calor. Entonces se convierte en un problema aún más grave. Por eso, aunque hoy ya esté lloviendo, seguimos estando con humedad alta, temperatura alta y por lo tanto estrés calórico. ¿Qué debemos de hacer? Dar dietas que no generen más calor. Hay dos preguntas que me surgen después de esta que nos has comentado. La primera, y quiero que me confirmes, es, podemos concluir que las categorías, por así llamarlo, de los cerdos más vulnerables son las hembras en lactancia y cerdos que te gusta en etapa de crecimiento de 60, 70 kilos hacia adelante. Ese sería tu foco. Exactamente, es cuando más problemas tenemos. ¿Por qué? Porque el lechón todavía es muy fácil de responder a los cambios de temperatura. El lechón todavía su cuerpo es pequeño, las capas de grasa no son tan grandes, puede soportar temperaturas todavía más elevadas. Pero a partir de los 60 kilos, donde fisiológicamente ya está depositando más grasa, está depositando, perdón, baja un poco empieza a bajar un poco la deposición de músculo y el cuerpo del animal
empieza a ser mucho más voluminoso, ahí sufre más para perder temperatura. Y por supuesto, en una cerda que la tienes por arriba de su temperatura crítica, por ahí de 20 grados, cuando empieza a subir de 20 grados, empieza a caer el consumo de alimento. Hay un trabajo muy bonito de la gente de Francia, Etienne, si no me equivoco, donde tienen a las cerdas a 20 grados o a 29 grados centígrados. El consumo de alimento de las cerdas que están a 20 grados de 7.6 kilogramos al día se baja a 4.2 kilogramos al día solo por subir la temperatura de 20 a 29 grados. Entonces, desde el punto de vista económico, el verano nos pega durísimo en esas dos etapas, la finalización y la lactancia. Ok, me queda claro las etapas. Y la segunda pregunta que me surge, Diego, es, normalmente los productores en verano piensan que lo que vamos a subir es la proteína y a disminuir la energía. ¿Estos son los cambios generales de una dieta de verano o qué deben de ajustar los nutriólogos para que realmente esa dieta de verano esté alineada con lo que están viviendo los cerdos en las granjas? La forma de pensar típica de un nutriólogo es, a mí me dijeron que mis animales tienen que consumir 22 gramos de lisina por día. Entonces, como hace calor y en lugar de comerse los 2,8 kilos que se comían cuando era fresco, ahora que hace calor, solo se están comiendo 2 kilos, pues lo que hacen es ajustar la lisina y mandarla para arriba. Entonces, mis dietas, en lugar de tener 0.8 de lisina, las voy a mandar a 0.9 de lisina, por decir algo. Esa es la forma más sencilla de solucionar el problema. El tema es que normalmente cuando se ajusta lisina, la gente acaba ajustando proteína cruda. La gente acaba ajustando a todos los aminoácidos. Entonces, al final del día, esas dietas altamente concentradas acaban siendo dietas densas. Por eso llamamos dietas densas de verano. El problema es que mientras más densa sea una dieta, el cerdo va a tender a consumir cada vez menos. Si además de que la hice más densa, subí los niveles de proteína en esas dietas, metabólicamente va a tener un problema ese animal. Metabólicamente, cuando yo tengo un exceso de proteína, tengo que desaminar la proteína que no voy a usar. Y esa proteína que no va a usar el cerdo se va a convertir en urea. La síntesis de urea en el animal hace que se produzca mucho calor. Es una síntesis de una molécula que va generando energía, energía, energía. Esa energía se libera dentro del cuerpo del animal y se convierte en calor. Además, cuando yo tengo dietas altas en proteína, el recambio de proteína es mucho más acelerado. Los aminoácidos se van destruyendo a una velocidad mucho más rápida y eso también implica mayor producción de calor. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que la forma en que formulamos las dietas, muchas veces nos basamos únicamente en energía metabolizable. Energía metabolizable es la que queda una vez después de que digerí los alimentos. Pero hay otra forma de formular las dietas que es a partir de energía neta, que es la energía que realmente le queda a los animales para producir músculo, para producir grasa, para producir leche. Cuando yo formulo a energía metabolizable, no tomo en cuenta de dónde viene la energía. No me importa si la energía viene de grasa, de carbohidratos, de fibra. Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de formulaciones de energía? Es que cuando en realidad yo doy grasa, la grasa prácticamente se absorbe y se deposita y el incremento de calor que se produce por depositar esa grasa es muy pequeñito, probablemente cerca del 10-11%. Si yo le doy la energía a partir de almidón,
de granos, de maíz, de sorgo, de trigo, el almidón se va a convertir en tejido y solo se va a perder un 20% de esa energía. Pero cuando yo doy una proteína o doy fibra, más del 40% de la energía que le estoy dando al animal se va a convertir en calor. Es, piensa en esto, cuando estás en la playa, en pleno verano, te comes un bistec de 500 gramos, ¿qué pasa? Pues empiezas inmediatamente a sudar, te empiezas a morir de calor. Por eso mejor te comes algo mucho más ligero. Bueno, ¿qué estamos haciendo con los cerdos en el verano? Les estamos dando dietas que equivalen a comerse unos bisteces de 500 gramos. ¿Qué hace el cerdo? Como menos. Y si come menos, crece menos. Y si crece menos, voy a necesitar más tiempo en la finalización. Voy a necesitar producir más animales para tener los mismos kilos que estaba vendiendo antes. No puedo tener más animales, acabo vendiendo menos, acabo teniendo un peor negocio. Ese es el problema. Y peor, si tengo problemas respiratorios, acuérdate que si hay problemas respiratorios, esto se agrava al doble o al triple. Cuando hay problemas respiratorios es todavía más importante cuidar esto, porque la función cardiopulmonar está comprometida. En concreto, Diego, digo, ¿qué cambios se deben de ejecutar en la finalización? Que es, entiendo, básicamente el problema. Y sobre todo me gustaría saber qué ajustes pueden ver en sus dietas nuestros porcicultores. Porque, insisto, como bien lo dices, normalmente concentramos la dieta, subes la proteína, con menos van a producir más, no va a pasar porque van a sentir más calor, pero de manera práctica, ¿qué ajustas y cómo nosotros, bueno, cómo el porcicultor puede validar que esos ajustes están alineados dentro de su dieta con lo que el cerdo va a demandar para tener un desempeño mejor, óptimo, vamos a llamarlo así? No, no me la pones fácil. Bueno, tengo que meterme a hablar un poco más de temas de nutrición y no quiero aburrir a los productores, pero básicamente el primer punto es que tengo que bajar los niveles de proteína en mis dietas. Hoy en día llegamos a encontrar dietas de finalización con niveles de 17 a 19% de proteína. Son niveles extremos. ¿Por qué usamos esos niveles tan altos? En México nos da mucho miedo que nuestros cerdos traigan grasa dorsal. Y una forma de reducir grasa dorsal es aumentando la proteína en la dieta. Es la forma más tonta de controlar grasa dorsal porque es la forma más antieconómica y cara. Pero es una costumbre que en México finalizamos cerdos con dietas altas en proteína. Según el NRC, los cerdos que nosotros alimentamos con dietas de 16, 17, 18 o hasta 19% de proteína, solo requieren 13% de proteína. Entonces estamos sobrealimentando proteína a nuestros animales a un costo muy elevado. ¿Por qué a un costo muy elevado? Porque es mucho más caro la proteína que la energía. Es mucho más caro estar formulando a dietas con mayor contenido, por ejemplo, de soya y de aminoácidos, que a una dieta más ligera. Entonces, punto número uno es bajar el costo de nuestras dietas, bajar la densidad de nuestras dietas. En el verano, en muchas partes del mundo, de hecho está la encuesta FEDNA, están los requerimientos del NRC, vas a encontrar que cerdos en finalización arriba de 120 kilos necesitan dietas de 13-14% de proteína. Si yo estoy dando 13-14% de proteína con un punto 72 de lisina, pues el animal va a ser mucho más estimulado a consumir más alimento que si le doy una dieta con 18% de proteína y 0.9 de lisina. El otro secreto fuerte para las dietas de verano es aumentar la concentración de grasa en nuestras dietas. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente tratamos de añadir un 3, un 4% de grasa porque está muy, muy cara la grasa. En algunos países donde la grasa no es tan cara,
y en épocas donde antes, cuando el aceite no era tan caro, era común encontrarte dietas con 7% de grasa añadida en la finalización. Eso es lo que a mí me tocó en los años 2000 en Estados Unidos, cuando la grasa era mucho más barata. Te encontrabas fácilmente dietas con 7%, 8% de grasa añadida, ya dando problemas para mezclarlas, pero los cerdos crecían a una velocidad impresionante. Hoy en día, con el aceite tan caro, probablemente debamos de estar en dietas con un 3% de grasa añadida y con niveles mucho más bajos de proteína. Esa es la recomendación. Lo mismo pasa con las cerdas de lactancia. Las cerdas de lactancia son unos animales impresionantemente eficientes, impresionantemente productivos y los tratamos muy mal. Ponte a pensar que una cerda, cuando pasa de 18 a 29 grados centígrados, según los trabajos de Quiniu y Noblet, la tasa respiratoria, te decía, pasa de 26 respiraciones por minuto a 124. Pero la pérdida de masa corporal pasa de 20 kilos a más de 35 kilos. Aumenta 50% la pérdida de masa corporal en una cerda en lactancia porque la estamos poniendo en temperaturas elevadas. La temperatura más alta para una cerda es entre 18 y 20 grados. Cuando pasa de 20 grados ya empieza a sufrir, empieza a aumentar su tasa respiratoria, empieza a reducir el consumo de alimento, empieza a destruir más masa corporal. ¿Y qué es lo que va a perder de masa corporal? Va a perder tanto grasa como proteína, pero conforme va aumentando la temperatura, la cantidad de masa muscular se va a perder cada vez más y esa masa corporal es muy difícil de recuperar. La producción de leche al día se te va a ir para abajo. ¿Qué tanta leche produce una cerda? Es algo que normalmente no consideramos. Fíjate, una cerda que va a producir un lechón de una camada de 70 kilos, no estoy hablando de nada espectacular, encontramos granjas donde producimos más de 100 kilos de camada por cerda por parto. ¿Cuánta leche tiene que estar produciendo? ¿Cuánta leche tiene que producir una cerda para poder estar produciendo 70 kilos de camada? Más o menos 4 kilos de leche dan 1 kilo de lechón. Si tú vas a producir 80 kilos de camada o 70 kilos de camada, pues más o menos necesitas algo así como 280 litros de leche en 21 días. Sí, un dato importante que quisiera que le compartieras a nuestro auditorio es cuál es en el pico de producción, cuántos litros diarios produce una cerda, porque a veces no tenemos la magnitud en granja de cuál es la capacidad. Tú, pues, obviamente para estimar la dieta de lactación, conoces bien ese dato. En un pico de lactancia, una cerda debe estar produciendo, en el peor de los casos, unos 14 a 18 y hasta algunas cerdas hasta 20 litros de leche al día. 20 litros de leche al día. Pensamos en las vacas y vemos que les dan de comer kilos y kilos y kilos. ¿Cuánto está comiendo tu cerda? ¿Cuántos kilos de peso está perdiendo la cerda al día? Y obviamente cuánto necesita estar consumiendo para producir esos kilos de leche. Si aparte de que está con el estrés de producir esos 17, 18 litros de leche en su pico de lactación, la tengo en temperaturas de 25, 26 grados centígrados, la pobre cerda no está comiendo. Y aparte de que no está comiendo, le doy una dieta súper concentrada en proteína, en lisina y baja en grasa,
pues la pérdida de masa corporal es impresionante. Por eso luego vemos primerizas que acaban perdiendo casi un tercio de un 30% de su masa corporal, ¿no? Veintitantos por ciento de su masa corporal. Eso se vuelve criminal. Por eso es tan importante que hagamos los cambios en nuestra formulación para que protejamos a los animales. ¿Qué debemos de estar pensando? En la, entonces, en la finalización, bajar los niveles de proteína. ¿Qué tanto los podemos bajar? Bueno, depende de cómo estén formuladas nuestras dietas. Si estamos usando dietas, por ejemplo, con ractopamina, la etiqueta me dice que debo de tener cuando menos 16% de proteína. Los trabajos que hizo el doctor Cuarón en los años 2000 a 2008 demostró varias veces que con dietas de 14.5 de proteína y con un nivel de lisina del 0.82, tengo la máxima respuesta en esos animales. No necesito ir más allá. No estoy usando ractopamina, adelante. Entonces, vete a dietas mucho más bajas. Vete a dietas con 13% de proteína y vete a niveles de lisina del 0.72, más o menos. ¿Qué es lo que vas a lograr? Consumos altos de alimento que, que te van a ayudar a recuperar probablemente 4 a 6 días de ahorro en tiempo en corral. 4 a 6 días de ahorro en tiempo en corral es un mundo de dinero. Ponte a pensar que hoy en México, sobre todo en el centro del país, uno de los grandes problemas que tenemos es falta de espacio en las engordas. No tenemos espacio en las engordas. Nuestras granjas estaban pensadas para tener mucho menos animales de lo que hoy en día tenemos. Mucha gente además invirtió en nuevas genéticas más prolíficas, mucha gente invirtió en meter más cerdas. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Que no tenemos sitios de engorda. No hay sitios 3, no hay dónde finalizar a los cerdos. Llega el verano y necesito estarles dando a mis animales cuando menos 7, 10 días más para llegar a pesos 5 o 6 kilos abajo de lo que estaba buscando. Mejor cambiemos las dietas. Sí, y digo, realmente, Diego, también tocaste un punto que es muy importante, el de la ractopamina, porque de hecho te lo iba a preguntar, pero me has ganado el punto. Muchos clientes a veces asocian que para que la ractopamina funcione deben de haber niveles de proteína de 17, 18. A veces el mismo cliente te lo dice, si no le subes la proteína, la ractopamina no funciona. Y creo que desencadenamos otro problema que pues ya nos has explicado que no es necesario tanta proteína, sino ajustar y pues la Racto entendí que a partir de 14% de proteína vamos a tener un desempeño óptimo, ¿no? Sí, 14.5 estás en el óptimo, no necesitas más en verano. 14% cuando está haciendo mucho calor, con ese te puedes aguantar. En temporadas normales, sí, súbete un poco en la proteína. En invierno usa 16%, 16.5, no más allá. Estamos muy acostumbrados a querer meter niveles muy altos. Mucho ha tenido que ver, por ejemplo, épocas donde el costo de los aminoácidos sintéticos se nos van para arriba, o que el precio de la soya baja y entonces queremos meter dietas muy altas en proteína y usar la menor cantidad posible de aminoácidos sintéticos. Esos son abusos que debemos evitar. Por otro lado está el tema ecológico y conciencia social. Dietas altas en proteína son más costosas, son más agresivas con el ambiente, producen mucho más amoníaco, producen no solo más calor. Entonces, tratemos de evitar esos excesos cuando no los necesitamos. Entonces, sí, bajar las dietas. Ahora, cuando usamos ractopamina en verano, 2 puntos de cuidado. Mucha gente está acostumbrada porque me pagan bien las canales, a tratar de usar niveles de ractopamina de 10 partes por millón. Me ha tocado algunas personas que llegan a meter más de 10 partes por millón por épocas de más de 40 días. Cuidado en el verano. En el verano el animal es mucho más susceptible. En verano está más comprometida la capacidad cardiopulmonar,
precisamente porque el animal tiene que estar haciendo mucho más trabajo. Con dietas más allá de 10 partes por millón, las masas musculares empiezan a crecer tanto que se vuelve un reto todavía más fuerte para el aparato cardiopulmonar. Entonces, usar niveles de 12% de 12 partes por millón de ractopamina en verano, pues es una buena receta para aumentar los cerdos caídos en el embarque, los cerdos que llegan muertos a rastro. Entonces, en verano prefiero no usar más de 10, incluso 7, 5 es una buena alternativa y sobre todo, no abusen de la proteína. En esas dietas con 7.5 partes por millón, con 10 partes por millón, 16% de proteína sería el tope superior, el tope más bajo, 14% de proteína. Y con eso vamos a tener respuestas extraordinarias en los animales. Hay una última pregunta que quiero hacerte respecto a las hembras. Hace un momentito hablamos, la hembra tiene capacidad de producir 16, 18 litros diarios de leche. Y también, como es obvio, tiene que mantener sus necesidades básicas, ¿no? Mantenerse viva, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu expectativa con una dieta bien balanceada que debe de consumir una hembra para tener un desgaste mínimo? Porque a veces en la gestación queremos recuperar hembras muy desgastadas, pero yo creo que el objetivo debe de ser siempre el que la hembra se desgaste lo menos posible. Sabemos que va a tener un proceso catabólico en la lactancia, pero ¿cuál debería de ser nuestro objetivo? Hoy, con camadas de 12, 13 destetados, pensar en que con 5 o 6 kilos en las últimas, no sé, del día 14 al día 15 de lactancia es suficiente, me parece que es un error. Quisiera que tú nos dijeras cuál debe de ser la expectativa, el número que debemos de tener en la cabeza todos los que estamos como responsables en el área de maternidad. En un escenario fresco, donde la cerda está entre 16 a 20 grados centígrados, pues tú vas a estar esperando lograr un consumo de 6 a 7.5 kilos por día en cerdas modernas, con alimentos de buena calidad, entre 3.350 y 3.500 kilocalorías. Vamos a hablar de energía metabolizable porque es lo que la mayoría de la gente está utilizando. Mi objetivo van a ser pues un consumo de unas 22 megacalorías y cuando menos 60 gramos de lisina digestible al día. Eso me da una lisina de más o menos 0.9 a un 1%, con niveles típicos en México, que te van a decir 17% de proteína, 16 a 18% de proteína. Alguno que otro se va a niveles de 19% de proteína, eso es claramente un error. ¿Qué pasa en el verano? Con el calor, el consumo de alimentos se me puede bajar de los 7.5 ideales que traía, se me llega a bajar hasta 4 kilos. Y la producción de leche, de estar produciendo en promedio de toda la lactancia, de unos 12 litros, 12 kilos de leche promedio en toda la lactancia, pues me va a menos de 7, 8 kilos. ¿Qué debo de estar haciendo para contener eso? Pues mantener un mínimo de 0.9 de lisina, eso es lo que más me va a estar ayudando. Reducir la proteína cruda de 3 a 4 puntos porcentuales y tratar de aumentar el porcentaje de grasa en mis dietas. El lechón es tremendamente eficiente utilizando esa grasa. Piensa que lo que más crece un lechón que está lactando, el tejido que más rápido crece en un lechón que está lactando es la grasa. Cuando un lechón nace pesando 1,3 kg, el 3% de su cuerpo es grasa. Si hacemos cuentas rápido, el 3% de 1,3 kilos tiene 390 gramos de grasa en su cuerpo. En tan solo 21 días, ese lechón va a pesar 6.5 kilos y en su cuerpo va a tener el 20% de grasa.
va a tener 1,3 kg. Quiere decir que el 20% de lo que creció el cerdo es básicamente grasa. Esa grasa tiene que venir de la leche. Esa leche viene de la glándula mamaria que está procesando grasa del propio cuerpo de la cerda, más grasa que viene del alimento, más grasa que está produciendo la cerda a partir de los carbohidratos y las proteínas que le estoy dando en el alimento. Si yo aumento el porcentaje de grasa, voy a poder tener una respuesta mucho mejor en crecimiento en los lechones y voy a tener una muy buena calidad de madre. Ojo, grasa de buena calidad. Somos muy dados a usar ácidos grasos acidulados que de repente parecen más bien chapopote lo que le estamos dando a los animales. Grasas rancias de mala calidad, cuidado, eso nos acaba matando más el consumo de alimento y acaba poniendo en más riesgo a la cerda, porque mete un estrés oxidativo adicional que no deberíamos estar teniendo. Grasas de buena calidad. Lamentablemente en México casi no usamos grasas de origen animal en la alimentación de los cerdos, mientras que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, las principales fuentes de grasa son de origen animal, son sebo y manteca mezcladas con un poco de aceites vegetales. Ojalá en el futuro eso cambie en nuestro país y tengamos grasas de mejor calidad. Pues se me ha ido volando el tiempo, ha sido una plática muy interesante de un tema muy actual que año con año platicamos entre los que nos dedicamos a la nutrición. Quisiera pedirte para ir finalizando con este episodio el mensaje que deben de llevar nuestros productores a casa de este tema que hoy nos has platicado. Yo creo que lo más importante que debemos estar considerando es que la porcicultura, la nutrición, la producción es un sistema en constante cambio. Las condiciones siempre están cambiando. Yo no puedo seguir haciendo las cosas como las hacía mi papá, como las hacía mi abuelo. No puedo seguir haciendo las cosas incluso como las hacía hace un año. En este proceso de cambio va habiendo una evolución. El que evolucione, el que se adapte más rápido a los cambios, el que sea capaz de responder con actualización, con tecnificación a los cambios que están sucediendo, es el que va a ser más eficiente y el que va a permanecer en este negocio. Los que quieren seguir haciendo las cosas como las hacían hace 20 años son los que hoy en día ya no están en el negocio o están a punto de salir. ¿Qué debemos de hacer? Tecnificarnos y responder rápido a los cambios, adaptarnos a los cambios con inteligencia, con preparación, con un sentido técnico para hacer las cosas. Ese es mi mensaje. Actualicémonos, seamos más proactivos y aceptemos que las cosas van a seguir cambiando. Pues Diego, agradezco mucho el que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros. Esperemos no sea la primera y la última vez que estés por acá. Y pues bueno, no me queda más que a nuestra amable audiencia que ha llegado hasta este momento, agradecerle el que haya estado aquí. Y pues bueno, Diego, es un gusto que hayas estado con nosotros. Es un gusto haber estado con ustedes, un honor. Muchísimas gracias a ADM, sean muy felices. Gracias, Diego. Igual aplica para nuestros escuchas, sean felices, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.